Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con el economista Antonio Siriaco, quien es el decano de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Dania. Siempre es un placer estar contigo en tu programa y siempre cuentas con nosotros. Para mí también, porque tus opiniones son siempre certeras. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar el conversatorio del día de hoy con el tema obligado. Claro. El cierre de la frontera dominico-haitiana, que comenzó por disposición del presidente Luis Abinader. ¿Cómo va a afectar esto la economía de ambos países? Tú sabes, Dania, que cuando los países generalmente establecen algún tipo de vínculo comercial, lo hacen con el objetivo de ganar. Pero en este caso, el cierre de frontera es totalmente al revés. Hay un objetivo o un resultado que será perder. Claro, hay países, como el caso de Haití, por sus características, un país con problemas estructurales muy profundos, una tasa de desempleo de un 60-65%, pobreza 60%, informalidad un 80%, inseguridad alimentaria, que en esta situación que se ha presentado y con ese cierre de frontera, ello lo afecta mucho más que en el caso de la República Dominicana. La República Dominicana, obviamente que es una democracia mucho más madura, con un mayor nivel de desarrollo, mientras allí el PIB per cápita son $500 por persona, aquí estamos hablando de casi 11.000. Es decir, nosotros somos una economía 10 veces más grande que la economía haitiana. Por lo tanto, este cierre de frontera lo que hace es que achica el comercio, el flujo de comercio. Por ejemplo, para que el público televidente tenga una idea, tradicionalmente, incluso en tiempos donde en Haití la situación era mucho más controlada, había un flujo comercial, es decir, entre exportaciones e importaciones, que rondaba los 1.400 millones de dólares. Siempre la República Dominicana ha tenido una balanza comercial favorable, es decir, que nosotros exportamos mucho más hacia Haití que lo que importamos. Sin embargo, con todo el proceso de agravamiento que ha habido de la situación social, política, económica en Haití, y todo el proceso de la inseguridad alimentaria, la inseguridad ciudadana, todo esto genera, achica todo el flujo de comercio. Es decir, la gente no se siente segura de ir allí, de invertir allí. Y hoy en día ese intercambio comercial ronda alrededor de 800 millones de dólares. Y eso se paraliza. Estamos hablando que hay un comercio incluso a nivel fronterizo, transfronterizo, en 4 bloques. Por ejemplo, en Dajabón es un bloque importante, Jimaní es un bloque importante, Elías Piña y en Pedernales. Sí. En todo ese flujo, en esa franja de la frontera, hay un comercio entre compra y venta de productos que ronda los 500 millones, los 430 millones de dólares. Ese es el dato oficial. Y eso es mucho. Y eso claramente tiene todo un impacto, ¿no?, en ambos países. Pero en el caso de Haití, claramente hay una situación de una pérdida, porque ¿de dónde compran los alimentos? De la República Dominicana. ¿De dónde se abastecen? De la República Dominicana. Y todo esto profundiza su situación. Claro, eso no significa que en la República Dominicana hay un impacto claramente también económico, claro, pero quizás de una menor magnitud. Pero, por ejemplo, hay más trabajadores haitianos que dominicanos en la construcción, claro, en el campo, hasta en el turismo. Claro, esa gente ahora no van a poder pasar para acá. Todo ese flujo migratorio de trabajadores haitianos que vienen a la República Dominicana, muchos se quedan de manera ilegal porque se quedan en el sector de la construcción, que ocupa y demanda prácticamente mano de obra haitiana. O el sector, por ejemplo, agrícola, en la producción de bananos, recolección de bananos, recolección de café. Todo eso tiene un impacto en esos sectores, que son sectores importantes
en la producción agrícola, pero también ya hay un componente donde ya aparece con fuerza, y aparecen con fuerza los trabajadores inmigrantes haitianos, que es en el sector servicio, sector comercio, sector, por ejemplo, turístico. Todo eso genera toda una ralentización en esos sectores, pero además también genera situaciones muchas veces de que al no poderse pasar a su país o regresar, se quedan en la República Dominicana. Y ya eso claramente también genera otro tipo de problemas, porque demandan servicios. Por ejemplo, los servicios hospitalarios o en muchos casos también hay que buscar un espacio, viviendas, y muchas veces van a lugares donde hacen viviendas quizás no muy bien edificadas. Todo eso genera situaciones en la República Dominicana donde el Estado tendrá que buscar recursos, pero también el Estado dominicano tendrá que buscar recursos para auxiliar a los productores dominicanos. Por ejemplo, cuando se paraliza el flujo de no sé, de las ventas de huevos, hay que compensar a los productores de huevos. Así es. O cuando y es un gasto extra para el gobierno. Para el gobierno, un gasto económico. Claro, cuando se paraliza el flujo comercial de los productores de avícolas, en este caso de pollo, hay que buscar recursos. El gobierno, cuando uno analiza solamente en el sector pecuario y sector avícola, hay un intercambio comercial que ronda los 32 millones de dólares. Entonces, eso genera todo un impacto en las finanzas públicas del gobierno, de recursos que tiene que buscar el gobierno, que no estaban en el presupuesto. Por lo tanto, claramente yo creo que este es un proceso y tiene un impacto donde ambos países pierden. Sin embargo, por las características mismas de Haití, por su bajo nivel de desarrollo, tiene mucho que perder. Pero también eso genera una situación de desesperación. En la medida que esto se prolongue, un país que no tenga condiciones para comer, para comprar alimentos, te puede generar una situación embarazosa en la frontera. Sí, porque el ser humano se mueve hasta donde está la comida. El ser humano se mueve y nunca trata de dejar morirse. Y busca donde sea. Entonces yo creo que ante esa imposibilidad y esa falta de interlocución que hay en Haití, por sus características, es un país donde no hay un gobierno definido, donde no hay una institucionalidad bien definida, todo eso también le genera a la República Dominicana una situación embarazosa, porque con quién yo voy a establecer un diálogo. ¿Quién va a ejercer un control sobre la situación que se está disputando? O una autoridad. No hay autoridad en Haití. Claro. Entonces, ahí entran los organismos internacionales, que yo creo que tienen que jugar su papel. Yo creo que esa decisión que tomó el gobierno dominicano fue una respuesta a una situación creada en la frontera, y también como un mecanismo de presión para que el gobierno haitiano por lo menos asuma una posición de autoridad y se siente en la mesa y evidentemente ejerza su autoridad, porque no se pueden violar incluso tratados. Sí. Yo creo que tenemos elementos comunes y eso debe llamar a la reflexión para un largo plazo, para que ambas naciones sepan que compartimos unas islas, y esa isla, de un lado la República Dominicana, de otro lado Haití, pero también hay recursos naturales que son comunes, que en ambos casos ocupan ambos lados de la isla. Por lo tanto, yo creo que eso debe ser esta situación hay que verla también, y hay que buscarla como una oportunidad para tratar de ver cómo los haitianos hacen conciencia de que hay que establecer un mecanismo de cooperación y sentarse en la mesa. Antonio, has mencionado la comunidad internacional, y justo este cierre de frontera con Haití ocurre a pocos días en que las Naciones Unidas se reúnan en Nueva York, y justamente nuestro presidente Luis Abinader va a estar presente en esta reunión.
él ha dicho que no hay una solución dominicana para el tema haitiano, pero la comunidad ha permanecido sorda, ciega y muda frente a los reclamos del presidente de la República Dominicana de que se encuentre un arbitraje internacional, claro, o claro, una intervención de la comunidad internacional. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que es correcto lo que el presidente está haciendo. No solamente lo ha expresado en otras ocasiones en las Naciones Unidas, sino también en la reunión del CELAP. El presidente fue bastante explícito y pone el tema de Haití en todos los foros internacionales, porque es un tema importante para la República Dominicana. El mayor país afectado por lo que ocurre en Haití no son los Estados Unidos, no es Cuba, no es Puerto Rico, no es Francia, es la República Dominicana. Claro. Y hay que saber que la República Dominicana, a pesar del esfuerzo que hemos hecho los dominicanos, pero todavía no somos una nación que disfruta del desarrollo, que puede asumir una situación y una población como la población haitiana. En ese sentido, yo creo que debe haber una especie de las naciones más desarrolladas tienen que escuchar y tienen que ir en auxilio, obviamente, porque la República Dominicana ha hecho también ha puesto de su parte, precisamente en la solución, porque ya tenemos y tenemos ya una población dominicana que vive aquí y que, quieras o no, tampoco el dominicano ha sido, como se dice, que lo ha maltratado. No, son situaciones obviamente que se dan en todos los países, pero sí viven aquí tranquilamente. Pues vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy, Antonio Siriaco, decano de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No se vayan. Estamos compartiendo en el día de hoy una entrevista con Antonio Siriaco, decano de Ciencias Económicas de la UAS. Yo quisiera ahora que entráramos al análisis de cómo ve Antonio la economía dominicana en este momento. Mira, la economía dominicana su actividad no está muy lejos de lo que está ocurriendo en el entorno. Hay toda una situación, y hay que entenderlo, de recomposición del orden económico mundial. Eso genera muchos riesgos, eso ralentiza también las economías. Por ejemplo, para este año, tanto Estados Unidos como China, que son dos importantes bloques comerciales, y la Unión Europea van a terminar creciendo menos. Entonces la República Dominicana, su economía, va a terminar creciendo alrededor de un 3%. Se había pronosticado a principios de año un crecimiento entre 4.2, 4%, pero evidentemente hay un entorno que yo entiendo no va a permitir que la República Dominicana pueda tener ese crecimiento, sino un crecimiento mucho más moderado. Si la economía dominicana crece un 3%, está creciendo casi 2,5 el crecimiento de América Latina. América Latina terminará este año con un crecimiento entre 1.5, 1.7. Y todas las economías terminarán creciendo menos. Y nuestra economía, si termina creciendo por encima del doble de América Latina, claramente que es un crecimiento moderado. No es el crecimiento histórico que ha tenido la República Dominicana, de un crecimiento de un 5. Sin embargo, yo creo que la República Dominicana, cuando tú comparas su economía con el resto del mundo, con el resto de la región, estamos en una posición relativamente privilegiada. Si tú observas lo que está ocurriendo en Ecuador, si tú observas lo que está ocurriendo en Argentina, o en Perú, o en Venezuela, o en otros países sudamericanos, y también en algunos países, en este caso centroamericanos, yo creo que la República Dominicana es, conjuntamente con Panamá, de las pocas economías que han tenido, incluso después de la pandemia, un crecimiento importante. Obviamente que tenemos retos importantes que superar. Yo creo que el gobierno que gane, o el partido que gane a partir del 2024, tendrá que embarcarse en una reforma importante fiscal, una reforma que le permita al Estado tener más recursos
para seguir y básicamente para hacer grandes inversiones y aumentar el gasto de capital. ¿Y el pueblo lo soportaría? Una reforma fiscal que agrave mucho más la situación de agravio que tiene ahora mismo el pueblo. Yo creo que siempre hay que buscar el momento, pero es un tema pendiente, el tema de la reforma fiscal. Que el presidente no pudo hacerlo, tuvo que suspender todo y que no podía hacerlo. En ningún país, todos los países que intentaron hacer reforma fiscal en tiempo de pandemia, hubo problemas. Entonces yo creo que siempre hay que buscar el momento, pero es un tema que está pendiente, que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que es el único pacto que no se ha ejecutado. Pero es una reforma fundamental porque aquí hay que invertir más en salud. Aquí hay que mejorar incluso todo el sistema de pensión en la República Dominicana, de la seguridad social. El sistema educativo tiene que hay que reorientarlo hacia el aspecto de la calidad. Y la calidad cuesta también. Entonces, todo eso, pero los servicios públicos, en este caso, también mejorar todo el tema del agua en la República Dominicana. O del tránsito, que está cambiando nuestras vidas. Todo eso implica que el Estado Dominicano tenga más recursos. Pero también el Estado Dominicano tiene que verse a sí mismo con la eficiencia que debe tener con los recursos. Hay que seguir fortaleciendo la justicia, porque un elemento importante que le da credibilidad al Estado, que le da legitimidad al Estado para usar recursos, es sencillamente que los recursos sean bien canalizados y utilizados con eficiencia, con pulcritud, con transparencia. Porque cuando se le exige a un ciudadano que tiene que sacarse de sus bolsillos un poquito más, también ese ciudadano le exige al Estado que esos recursos tienen que ser utilizados de manera eficiente, transparente y pulcra. Entonces, yo creo que si nosotros seguimos con esa tendencia de largo plazo, la República Dominicana puede ser un país que en los próximos 50 años esté en un nivel de desarrollo totalmente distinto al de ahora. Fíjate que cuando uno analiza la República Dominicana hoy en día, nosotros somos, según el PIB per cápita, somos la 7ª economía de América Latina y el Caribe. O sea, estamos nosotros vinculantes, cercanos a países como México, guardando la distancia del tamaño, Brasil, Argentina. Entonces yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, pero nos hace falta todavía la cohesión social. Hemos crecido mucho, pero a esta democracia, a esta economía hay que darle un sustento social, que la gente sienta que cuando se va a pensionar tenga una pensión digna, que la gente sienta que cuando va a un hospital público sea un hospital que esté equipado y que tenga todas las condiciones, porque generalmente nosotros, casi la clase media, ¿dónde va? A una clínica privada. Eso es costosísimo. O sea, la salud es costosa. Cuando alguien en su familia tiene un familiar con una enfermedad catastrófica, que se da cuenta lo que vale la salud, prácticamente arruina el patrimonio. Entonces, no es lo mismo cuando tú tienes una salud mínimamente garantizada y eso te eleva el salario real, le eleva la calidad de vida. Y yo creo que nosotros tenemos que tender a eso. Y para eso también se hacen falta recursos. De manera que yo creo que esos son retos importantes que tiene la economía dominicana. Si el presidente te contratara, Antonio, y te dijera, hazme un pronóstico de las cosas que se deben hacer para mejorar la economía, ¿qué tú le dirías al presidente? Mira, yo creo que hay que invertir en transporte. Eso es un elemento importante. ¿Sí? Todo eso tiene un costo, ¿no? Y se requieren recursos. Y también yo creo que hay que seguir invirtiendo en la atención primaria. La salud juega un papel importante y evidentemente también reorientar el presupuesto de educación. Hay que fomentar más la calidad educativa, invertir más en los profesores, que evidentemente eso va a mejorar el desempeño de la educación en la República Dominicana. Al final, la educación lo es todo.
y la educación es el mecanismo por excelencia de movilidad social de una sociedad. Cuando una persona tiene, un niño, una buena educación, un joven, una buena educación y va a una buena universidad, tiene un trabajo garantizado, no solamente en el país muchas veces, sino hasta fuera del país. Entonces yo creo que hay que concentrarse en lo básico y para eso obviamente también hay que tener recursos. Sí. Hay un tema que preocupa a muchos sectores de la economía nacional y es el bajo nivel de inversión en obras públicas reproductivas. Claro. Mientras hay dinero ahí que está ocioso, Claro. no se está usando, no hay obras que mejoren nuestra calidad de vida. Hay que cambiar esa lógica. Déjame decirte que en el presupuesto, en la ejecución presupuestaria ahora mismo, la inversión pública representa un 10%, la inversión pública tiene mínimamente que representar un 13% de todo el gasto que se hace para una economía como esta. Y lo lógico es que esa inversión, en vez de ser 2.8 como va a ser este año, lo lógico sea que sea un 5%. Porque al final la inversión pública, cuando tú inviertes en una obra, en un puente, en una carretera, en una infraestructura de transporte, tú estás aumentando la capacidad productiva del país, pero también está mejorando los niveles de eficiencia de la economía. Eso reduce costos. Cuando, y no es por alabar, pero cuando tú pones muchas líneas de metro, tú le estás disminuyendo el salario a la gente, claro que porque sí. la gente usa menos el transporte individual y entonces la gente usa más el transporte colectivo, la gente llega más rápido y reduce costos de transacción. Y esas son las inversiones que tiene que hacer el gobierno. Cuando tú terminas la presa de Monte Grande, allá en la parte sur, tú recoges todo el agua cuando vienen esas lluvias y se canalizan, y esas aguas se utilizan ¿para qué? Para toda la producción agrícola. Y eso mejora la productividad, eso mejora la eficiencia. Y así que las economías crecen. Cuando se hacen ese tipo de inversión, siempre la inversión pública debe ser prioridad con respecto al gasto corriente. Y eso yo creo que esa lógica tiene que volver otra vez, obviamente, a las políticas públicas. ¿Cómo ves el manejo del Banco Central sobre la política monetaria del país? Yo creo que el Banco Central hizo su trabajo. Déjame decirte lo siguiente, Dania. El objetivo supremo de los bancos centrales es la inflación. Entonces, inmediatamente la inflación en abril del 2022 llegó a su punto máximo, 9.64. El Banco Central comenzó a tener políticas monetarias mucho más restrictivas. Y fíjate que fue uno de los bancos centrales que provocó una mayor rapidez de convergencia de la inflación a su meta de inflación. Todavía el Banco Central de Estados Unidos, que es su Reserva Federal, tiene una inflación que es 3.7 y la meta de inflación es un 2%. Sin embargo, ya nosotros tenemos una inflación que está en su meta. Que de ahora en adelante lo que tiene que hacer el Banco Central, y lo está haciendo, abaratar el costo del dinero, disminuir tasa de interés, de tal manera que eso provoque una mayor inversión privada, un mayor consumo privado, y así que la economía en los próximos 5 meses pueda terminar creciendo un 3%. Pero yo creo que los bancos centrales, incluyendo el Banco Central Dominicano, jugó su papel y obviamente logró el objetivo, que era converger a la meta de inflación. Pues con estas palabras concluimos esta interesante entrevista de Antonio Siriaco, quien es economista y decano de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un placer para mí tener un maestro de la economía aquí. Y para mí, y estoy al frente de una maestra de la comunicación. Gracias. Bueno, vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.